En 1849, cuando recién comienzan a nacer las primeras instituciones diamantinas, cosa que no había ocurrido en su momento de la fundación, por ejemplo, se construye lo que fue el primer templo de diamante. Este templo, que hoy lo tenemos en su uso como casa parroquial, fue construido entre 1849 y 1851. Lamentablemente, a causa de la construcción del nuevo templo, se le quitó la parte derecha de esa construcción, pero gracias a Dios tenemos aún ese recuerdo de los primeros tiempos de nuestra ciudad. Sobre él está colocado una histórica espadaña donde hay 3 campanas que son consideradas históricas, una de 1874 y otras 2 de 1877, lo que es la jefatura de policía. Este edificio fue construido en 1894. El que trabajó fue un constructor muy conocido incluso en Entre Ríos, que fue Agustín Borgovelo. Además, si uno llega a la esquina, tenemos el actual Palacio Municipal. No fue el primer edificio que tuvo como sede nuestra corporación municipal. En 1885, dicen que fue la primera de toda la provincia, se construyó una casa municipal que sirvió como sede justamente a esa comisión que se encargaba de la administración de nuestro pueblo. Pero en 1826, ya dándose cuenta de las necesidades imperiosas que tenía de contar con un nuevo edificio, se aprovechó la venta de terrenos al ejército argentino, que se llamó Campo General Sarmiento y que hoy está en manos del Parque Nacional Predelta. Bueno, con ese dinero que se cobró en ese momento, se decidió construir el actual Palacio Municipal. Este palacio se terminó de construir al año siguiente. En su torre se colocó una campana que fue traída desde Francia. En cambio, la campana de ese reloj es de origen italiano, dado la necesidad que había de adecuar la campana a la estructura que tenía la torre. El autor de los planos fue don José Serrano, un hombre arquitecto de Paraná. La dirección de obra también estuvo a cargo de José Adán Blanda, alguien que fue intendente de la ciudad de Paraná. Bueno, estos 2 hombres trabajaron en forma ad honorem. Lo que sí, la obra estuvo a cargo de un constructor de Victoria, don Ángel Balbi. Esto lo terminan de realizar a la obra en 1927 y ya se entrega para su uso. Y en programas anteriores de Proyectar, el arquitecto Marcelo Olmos, especialista en patrimonio arquitectónico, nos marcaba justamente que uno de los lugares más emblemáticos de la provincia era la Plaza de Diamante en cuanto al conjunto y a la importancia del valor patrimonial. Lelia Recalde, arquitecta y viceintendenta de la ciudad, nos va a contar justamente sobre la mirada arquitectónica de estos edificios, en qué reside su aporte al patrimonio de la provincia. La casa parroquial es una esquina sin ochava con una espadaña que da frente a la plaza. Lamentablemente ha sido intervenida ya sobre la calle San Martín, pero frente a la plaza mantiene la imagen original. Sí es cierto que fue cortada para construir el templo posteriormente. En la casa funcionó una escuela mucho tiempo, una escuela parroquial. Luego sigue el edificio de la policía. La iglesia también compone en conjunto por su escala monumental, en todo caso, en el entorno de Diamante. En la escala local, la iglesia tiene presencia por su escala, por su tamaño. Luego sigue el edificio de la policía, un edificio de tipo italianizante, con columnas adosadas, con columnas
dóricas, te diría, que tiene un ritmo sostenido, y también es una esquina que da frente a la plaza. Remata la esquina el edificio del municipio, de tipo italianizante, con un edificio simétrico desde la torre hacia los costados. Se parece para ustedes al municipio de Paraná, pero con la escala de Diamante, ¿no? Tiene 2 balcones laterales, una torre central con el reloj que dominan el paisaje. Luego sigue la Casa del Ejército, que mantiene la tipología similar a la del municipio, pero con mucho mayor ornamentación. Mantiene la esquina curva, tiene que ver con la influencia de la arquitectura de Rosario que había en ese momento, porque en Diamante se trabajaba con profesionales de Rosario, con albañiles, con escultores, yesistas se llamaban de Rosario, porque era mucho más fácil el tráfico fluvial y el transporte de los elementos por la vía fluvial que venir a Paraná por la situación de las calles. Estamos hablando de principios del siglo pasado, entonces estamos hablando de 1912, 14, 16. Entonces esa tiene una profusa ornamentación, tanto en su fachada como en su interior. Y en la mirada histórica es interesante lo que nos contaba la arquitecta Recalde en relación a la influencia de la arquitectura rosarina en cuanto a justamente la época en la que fueron construidos estos edificios. Una influencia que se da porque era más fácil la conexión fluvial que la conexión terrestre de la ciudad de Diamante, que ya en ese entonces tenía un puerto de gran envergadura. Era más fácil hacer llegar materiales y recursos humanos desde la ciudad de Rosario que por vía terrestre. De ahí que estos edificios tengan esa impronta, justamente la influencia de la arquitectura rosarina. El historiador Ricardo Brumati nos va a seguir contando detalles sobre 2 casas particulares que hoy forman parte de este conjunto histórico patrimonial enfrente a la plaza principal de Diamante. Fue construido en 1927 por una familia, Revelo Taquela. Ellos construyen este hermoso edificio, aunque por cuestiones de la vida fallece primero la señora, luego el dueño, y lo compra el ejército argentino para utilizarlo como residencia de quien fue el jefe de regimiento. De esa manera estaría durante muchos años, hasta que actualmente pasa como comodato para la Municipalidad de Diamante, donde ahora funcionan varias de sus dependencias. La casa donde nació el pionero de la Antártida, el general Hernán Pujato, 1904, nace ahí. Su padre también fue un hombre muy reconocido en nuestra ciudad. José Diego Pujato fue intendente de nuestra ciudad entre 1900 y 1903. Y luego se dedicó bastante a la política. Y bueno, su hijo, Hernán, sigue la carrera militar y es el hombre que luego no solamente proyecta toda la campaña que se iba a hacer sobre la Antártida, sino que es el que interviene en la compra del rompehielos General San Martín, funda la primera base que hubo en la Antártida, justamente la base también con el nombre de General San Martín, y así ha pasado a la historia. Y si bien, por ejemplo, la casa de la familia Pujato a nivel arquitectónico no es más que una vivienda de época que justamente marca muy bien cómo se construía en esa época y está conservada con sus rasgos iniciales, con sus rasgos de época, pero la importancia es por la propia
trascendencia de Pujato en la historia argentina en cuanto al fundador de la primera base que constituyó la Argentina en la Antártida, la base José de San Martín. Lelia Recalde nos va a contar más detalles arquitectónicos sobre estos edificios. La Casa de los Pujatos es una casa sencilla del año, o sea, ya del 1800. Se dice que por ahí pasó Urquiza, durmió Sarmiento, que era el boletinero del Ejército Grande, y Urquiza también. Es una típica casa de patio central con las galerías, una casa italiana, con las galerías perimetrales. Esa casa mantiene el estilo de época en el interior, en el exterior mantiene los muebles de época, o sea que es de alto valor toda la casa. La Escuela 1 es parte de una política pública que tuvo la provincia, que en el año 28 publica un libro donde están todas las escuelas 1 departamentales. Esa escuela se repite en todas las cabeceras departamentales de la provincia y fue una política de Estado esa tipología, ¿no? Es un cuerpo central y simétricamente y retirados están los grupos de aulas. Es una tipología muy austera, se remite simplemente a las molduras perimetrales de abertura y por supuesto las cornisas que tenían los edificios de la época.